Nuestro simposio. Vamos a comenzar la tercera parte de nuestra sesión que tocar los síndromes mielodisplásicos o neoplasias mielodisplásicas de alto riesgo y las leucemias mielomonocíticas crónicas. Bueno, en este momento vamos a tener el honor de escucharle al doctor Pierre Fenox, que es el presidente del grupo francofono de las mielodisplasias. Él pidió que se le presente de esa forma y bueno, eh, creo que todos los que estamos acá le conocemos y como siempre es un honor poder escucharle. Pues muchas gracias. ¿Me oyen? ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, sí, te Muy bien. escuchamos, Ok. doctor. Sí, sí. Entonces quiero en primer lugar agradecer al GLAM y la Sociedad Chilena de Hematología por invitarme y siento no estar con vosotros. Entonces voy a hablar del tratamiento de los SMD de riesgo alto, especialmente para mejorar los resultados de los hipometilantes. Em, Pues eso lo conocéis, pues SMD son enfermedades del anciano con pocos progresos en tratamiento, salvo el alotrasplante, que sigue siendo el único tratamiento con potencial curativo, pero hay mejoras pues, en varias situaciones. En primer lugar, hay que ver dónde está el punto de corte entre alto y bajo riesgo. Típicamente, los pacientes de riesgo bajo, de alto, eran los pacientes con IPSS clásico intermedio 2 o elevado, y entonces se consideraba generalmente que en los pacientes con SMD de riesgo alto era clave demorar la progresión y mejorar la supervivencia, mientras en los de riesgo bajo el, el el propósito principal era mejorar las citopenias, especialmente anemia. Ahora, hemos tenido después el IPSS revistado, que ahora tiene 5 grupos con una reclasificación de una cuarta parte de los pacientes y generalmente se consideran que los pacientes de riesgo alto son los con un IPSS revisado por encima de 3.5. Pero ahora sabemos que casi todos los pacientes tienen mutaciones del spliceosome, de la metilación, etcétera, de la cromatina y oncogenes, y eso ha permitido recientemente diseñar un sistema de puntuación molecular, el IPSS-M molecular, con 16 genes, y eso permite ahora tener 6 grupos de supervivencia y riesgo de progresión hasta el EMEA diferente, y permite reclasificar casi la mitad de los pacientes con un riesgo más alto o riesgo más bajo. Pero hay que tomar esto con crítica. En primer lugar, pues la mayoría de los centros no tienen los resultados de NGS de secuenciación muy rápidamente para tomar decisiones. Hay también que ver que estos sistemas no toman en cuenta las comorbilidades, que son especialmente importantes, por ejemplo, para el trasplante, y han establecido en ancianos tratados de manera intensiva. Y entonces a veces son difíciles de aplicar en pacientes más jóvenes. Por ejemplo, una supervivencia mediana de 6 años es pues interesante en un paciente de 75 años, pero no en un paciente de 60 años. Y la pérdida de años de vida es siempre más importante en pacientes más jóvenes. Además, los efectos positivos de tratamientos, por ejemplo, con hipometilantes, han sido establecidos con el IPSS clásico, revisado, pero no con el IPSS molecular, y entonces un pronóstico desfavorable puede seguir desfavorable con cualquier tratamiento. Es el caso con trasplante, utilizando el IPSS-M, pues siguen de mal pronóstico los pacientes con mal pronóstico. Y entonces es un poco difícil. También hay que tomar en cuenta, y lo mostrará el doctor Zeidan, que los criterios de respuesta tienen que ser revisados. Hablará de esto en detalle. Ok. Entonces, el allotrasplante, como sabéis, es el único tratamiento de momento
con potencial curativo, sabemos que es indicado en los pacientes de riesgo alto, por lo menos con el IPSS clásico o revisado. Sabemos también que los pacientes ahora en muchos centros pueden ser tratados hasta 70 y aún 75 años con resultados que mejoran cada año, por supuesto en pacientes que no tengan comorbilidades importantes. Y lo que es clave es que casi todos los pacientes ahora tienen un donante, es decir, que sea una un hermano o hermana o con un no emparentado o con los haplos. Y los resultados de los haplos ahora, los trasplantes con donantes haplos, son casi similares a los de los otros, lo que es muy prometedor. Y entonces, pues, es decir, que la mayoría de estos pacientes pueden ser trasplantados. Pero sigue habiendo una muerte relacionada al trasplante, por ejemplo, en este caso con pacientes trasplantados de riesgo bajo. Como podéis ver, durante el primer año hay una mortalidad de algo como 25 años. Esas son series de pacientes a veces trasplantados hace 15 o 20 años, como lo vemos en publicaciones. Pero si tomamos en cuenta los dos últimos ensayos patrocinados por el GFM con trasplante, con una edad mediana de 62 años, y entonces son pacientes trasplantados muy recientemente, como podéis ver, la mortalidad relacionada al trasplante es de más o menos 17 hasta 19%. Pero sabemos que eso es la edad mediana de los SMD en que proponemos un trasplante. Así que no es pues sigue siendo un tratamiento tóxico y entonces más bien reservado a los pacientes de riesgo alto. Ahora, generalmente no sabemos si hay que reducir los blastos antes o no de un trasplante, y generalmente se considera que hay que hacerlo eh, cuando los blastos medulares son por encima de un 10% con quimioterapia o hipometilantes. Y entonces, con quimioterapia lo podemos hacer con un 3+7 clásico. Sabemos que la quimioterapia encapsulada, CPX-351, puede ser superior al 3+7, por lo menos en leucemias secundarias. Y Peterlin en nuestro grupo ha mostrado en un grupo de 31 pacientes con una edad mediana de 62 que casi todos los pacientes pudieron finalmente recibir un trasplante, pero era una serie con cariotipo generalmente normal. Ahora, por lo contrario, azacitidina es más decepcionante en esta situación. Esos son los resultados del ensayo clásico AZA 001, y podéis ver que la mayoría de las respuestas eran lo que se llama mejora hematológica, es decir, una mejora de citopenias, pero sin remisión completa o parcial, es decir, que permanecían blastos, lo que no es una buena situación para un trasplante. El grupo alemán ha mostrado lo mismo en una serie importante, respuesta completa en un 10%, parcial 17%, y la mayoría de los pacientes eran estables. Entonces, no creo que sea un buen tratamiento antes de un trasplante. Pero lo veremos después. La combinación de venetoclax y azacitidina permite lograr una respuesta medular en 800% de los pacientes, y Amer Zeidan mostrará que la mayoría de los pacientes con los nuevos criterios tienen una respuesta completa o casi completa, y eso pues es probablemente una buena situación. De momento no sabemos si esta combinación puede mejorar la supervivencia de pacientes si se compara a azacitidina sola sin trasplante, pero probablemente es una buena combinación antes de un trasplante, especialmente en pacientes con cariotipo desfavorable que no responden a quimioterapia. Ahora, esos son los resultados después de Azaven, un trasplante después de Azaven. Eso era en LMA, pero son resultados
probablemente similares a los que uno podría esperar quimioterapia y después trasplante. Okay. Sabemos que, por supuesto, trasplante en los pacientes con cariotipo desfavorable a la izquierda o con mutación TP53 bialélica por la derecha son de más pronósticos. Después de un trasplante, pues sabemos que utilizar hipometilantes más infusiones de linfocitos del donante logra resultados, yo diría, modestos. Entonces, nuestro grupo con Marie Robin ha diseñado un ensayo de azacitidina o no de azacitidina, de decitabina oral Astex 727 preventiva en pacientes con cariotipo complejo o mutación TP53 y después infusiones de donante de linfocitos del donante. De momento no tenemos los resultados. Ahora, hipometilantes, pues sabemos que azacitidina, no voy a hablar mucho de decitabina porque no la tenemos en Europa. Azacitidina, como lo sabéis, mejora de manera, yo diría, modesta en la supervivencia de SMD de riesgo alto si se compara a las bajas dosis, tratamiento de soporte y a veces quimioterapia intensiva. Pero sí, pues en algunas series, yo diría, de vida real, la media de supervivencia con azacitidina es más bien de 18, 19 meses y no 2 años. Además, y lo ha mostrado Amer Zeidan, a los 5 años solo la supervivencia es solo de un 4 o 5% con azacitidina o decitabina sin trasplante. Así que eso es muy decepcionante y además, sabemos que la respuesta puede ser muy lenta y lo que significa que los pacientes pueden tener citopenias durante meses en dosis muy durables y eso, por supuesto, con el riesgo de infecciones, transfusiones, etcétera, sangrante. En el MMC, con una fase 2, Thorsten Braun había mostrado una supervivencia mediana de 2 años. Eran pacientes con el MMC de riesgo alto. Desfortunadamente, con el grupo alemán también y italiano, Rafael y Dixon, comparando hidroxiurea y azacitidina, no ha podido mostrar una ventaja no, decitabina no ha podido mostrar una ventaja de decitabina en estas LMMC de riesgo alto. Podemos también tratar de mejorar las citopenias resultando de hipometilantes, por ejemplo, añadiendo romiplastina a azacitidina, y lo ha mostrado Kantarjian, que puede esto mejorar la trombopenia. Pero hemos también llevado a cabo también con un grupo un ensayo comparando azacitidina más el trombopag y añadir al trombopag de manera paradójica resultó en una respuesta en menos tasa de respuesta y una supervivencia también más baja por razones que no se comprenden. Así que los agonistas de TPO probablemente no son indicados en esta situación para mejorar las plaquetas. Ahora, tenemos las formas orales, como todavía he hablado de Astex 727, que es una forma oral de decitabina, que da resultados similares. Y también conocemos también la forma oral de azacitidina, CC486, que en pacientes de riesgo medio ha podido llevar a cabo una tasa de respuesta irretroide de un 42%, pero con citopenias. Estas fórmulas orales pues, son más fáciles de utilizar, pero no parecen mejorar los resultados de hipometilantes intravenosos o subcutáneos. Así que tenemos que contemplar combinaciones. El problema es que casi todas las combinaciones ensayadas recientemente
han sido negativas, y especialmente los inhibidores de HDAC, lenalidomida, antraciclinas, pevonidostat, magrolimab, APR-246. Todavía hay no tenemos los resultados completos para sabatolimab, no sabemos para tamibarotene, Glasdegib, y lo que parece prometedor son los inhibidores de IDH, de FLT3, pero FLT3 generalmente no es anormal en SMD y venetoclax. Entonces, muy rápidamente, LEN, Vorinostat es una serie norteamericana, no resultados. Sin resultados, Lionel tampoco ha mostrado resultados con una aleatorización entre azacitidina y 3 combinaciones, que una incluya una antraciclina y la rupicina, y ninguna diferencia, y tampoco con pevonidostat. Fase 2 prometedora en términos especialmente de supervivencia libre de enfermedad, desfortunadamente no confirmada en una fase 3 más importante. Glasdegib también ha mostrado una diferencia con ARAC bajas dosis. De momento no sabemos si está confirmada con azacitidina. A ver, los inhibidores de checkpoint de manera general no añaden nada a los hipometilantes, y la inhibición de CD4-7, es decir, con el magrolimab, prometedora en una fase 2 y desafortunadamente no confirmada en un ensayo fase 3. El sabatolimab, que es un inhibidor de TIM3, que no resultó en una mejora de supervivencia aleatorizada, pues de citabina o azacitidina, más o menos sabatolimab, pero quizás con la duración más larga de respuestas a confirmar en ensayo fase 3. ¿Ok? Eso es el APR-246 en pacientes con mutación TP53, prometedor en fase 2 y desafortunadamente no confirmado en un ensayo aleatorizado en nuestros pacientes. Y entonces volvemos a Azamas venetoclax, como lo decía, con una tasa de respuesta completa o por lo menos con una remisión medular y generalmente con una mejora de citopenias en más o menos 65% de los pacientes, y una supervivencia en este ensayo de fase 2 que parece ser mejorada, pero por supuesto tenemos que esperar los resultados del ensayo fase 3 comparando azacitidina y azacitidina más venetoclax. Como lo decía antes, por lo menos es una combinación que permite fácilmente llevar el paciente hasta trasplante. Y es la respuesta interesante en particular de los pacientes que obtuvieron una remisión completa. ¿Okay? Los inhibidores de IDH1 o 2 que Lionel Adès y Marie Seber utilizaron, sea en pacientes con que no respondían, sin respuesta a hipometilantes, o en primera línea, o también en pacientes de riesgo bajo, muy pocos de estos pacientes. Y hay que ver en particular el grupo B, es decir, pacientes tratados en primera línea, en este caso con ivosidenib, que es el inhibidor de IDH1, muy prometedor, con una tasa de respuesta de un 91% y una supervivencia. El B, como podéis ver, la mediana no había sido obtenida, y pues hay que confirmar, pero es muy interesante, y sabemos, por supuesto, que en LMA, ivosidenib añade mucho a azacitidina sola, y entonces es muy prometedor en esta situación, esta combinación, pero sabemos que estas mutaciones de IDH1 y IDH2 no son frecuentes en SMD de riesgo alto, pero pueden aparecer durante la evolución. Y entonces lo que nosotros hacemos es que las comprobamos cada 6 meses para ver si emergen, y entonces podrían ser utilizados los inhibidores. Ahora sí, era con IDH2 o inecitinib, y de momento, ya que la combinación
ASA ven parece prometedora. En nuestro grupo empezamos un ensayo de azacitidina oral en más venetoclax en SMD de riesgo alto y en LMS de riesgo alto. Rafael Isakson acaba de empezar una combinación de azacitidina y venetoclax también en los pacientes con LMS avanzados. ¿Ok? Entonces, lo que creo que es clave también en estos pacientes, cuando uno quiere valorar los ensayos con hipometilantes más o no otras drogas, en primer lugar hay que utilizar los criterios de respuesta recientes publicados y Amer Zeidan va a presentar sobre ellos. Quizás sea más importante tomar en cuenta la supervivencia libre de enfermedad o libre de progresión, porque un tratamiento puede ser utilizado en segunda línea y entonces finalmente obtener la misma supervivencia. Pero creo que podría ser interesante tomar en cuenta este parámetro. Es también clave evaluar el porcentaje de pacientes llevados al trasplante, ya que sigue siendo el único tratamiento con potencial curativo, y por supuesto la calidad de vida, el tiempo pasado en el hospital, etcétera, es clave. Y pues no tengo el tiempo, no creo que tenga el tiempo para muy rápidamente para hablar de los SMD con manifestaciones autoinmunes o autoinflamatorias. Generalmente son SMD de riesgo bajo, pero con manifestaciones severas autoinmunes o autoinflamatorias. Y sabemos que un 15% de SMD o el MMC tienen estas manifestaciones que no cambian el pronóstico. Sabemos que hay mutaciones como IDH1 o 2, TT2, SRSF2, más frecuentemente asociadas a estas manifestaciones satélitas a SMD o el MMC. Ya habíamos mostrado que azacitidina en un trabajo retrospectiva podía ser muy activa en estos pacientes, no solo en el SMD o el MMC, pero también en las manifestaciones autoinmunes o autoinflamatorias. Y lo hemos comprobado de manera prospectiva en este ensayo, un 60% de respuestas. Y después se ha descubierto, como sabéis, el VEXAS síndrome, en que pues especialmente drogas como el ruxolitinib puede ser interesante, pero analizando la mutación VA1 en nuestro ensayo prospectivo, hemos visto que la mitad de los pacientes tenían la mutación, pacientes con el SMD o el MMC y manifestaciones autoinflamatorias, y con una tasa de respuesta muy interesante. Así que los hipometilantes pueden ser una drogas muy interesantes en pacientes con VEXAS y SMD. Ok, entonces creo que hay que contemplar, mi asunto es hipometilantes, pero quiero decir que por supuesto hay que contemplar el allotrasplante en esos pacientes. ¿Hasta qué edad? Pues nosotros vamos hasta 75 si no hay comorbilidades, presidido o no de un tratamiento de citoreducción, a ver, pero azacitidina más venetoclax es interesante, o si no, hipometilantes, forma oral, quizás más otras drogas, creo más con más otras drogas, y comprobar regularmente la emergencia de mutaciones para drogas específicas como IDH inhibidores o FLAT3 inhibidores. Quiero agradecer el departamento al que pertenezco en París, el grupo francés de las mielodisplasias, que es principalmente un grupo que activa, que patrocina ensayos clínicos en cooperación, ensayos académicos en cooperación con la industria y que trabaja especialmente el grupo italiano, alemán y español en un grupo que se llama EMSCO para ensayos europeos. Muchas gracias y estoy listo para preguntas. Muchas gracias, doctora. Excelente su ponencia de hoy. Y bueno, como decía, abrimos a partir de este momento la sesión de preguntas.
Yo tengo una pregunta, doctor Fenó. Me gustaría saber si en el escenario actual usted le reservaría algún espacio a la quimioterapia convencional para los síndromes mielodisplásticos de alto riesgo, algún subgrupo específico. Pues sí, generalmente, como lo decía al principio en la ponencia, la reservamos generalmente a los pacientes antes de un trasplante, porque eh, si no sabemos que las respuestas son breves y, por supuesto, los pacientes tienen que pasar mucho tiempo en el hospital y probablemente no es superior, por ejemplo, a la combinación ASA más venetoclax y además la quimioterapia no tiene ninguna eficacia en caso de cariotipo complejo. Entonces, para nosotros solo es un tratamiento antes del trasplante. Y pues, ¿cuándo se puede utilizar el VIXEOS, el CPX 351, que no sé si es superior al 3 más 7, pero creo que especialmente en estos pacientes ancianos es asociado con menos mucositis y entonces puede ser interesante.